Ya, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas las organizaciones invitadas y sus representantes. Soy Alma Alicia Arán, soy mujer trans y presidenta y representante legal de Corporación Ciudadanía. Estoy aquí también con Lorena Arán, la directora del Diplomado en Gestión Cultural, que es también excelente docente y mamá. Y tengo también el placer de presentarles a la increíble Sacha Fernando Anoa, atacameña, psicóloga y activista trans travesti, que hará hoy el módulo de abordaje integral en perspectivas de género. Nos vemos hoy 22 de octubre y les recuerdo también que el 29 de octubre con Sacha para escucharla, conversar con ella. Y yo estaré leyendo el chat, viendo las manitas arriba para comentarle a Sacha cuando alguien está intentando contribuir a la conversación o si tiene dudas. Y con eso procedo a darle la palabra. Hola, bueno, primero que todo agradecer la invitación a formar parte de este espacio de conversación. Como ya me había presentado Alma, efectivamente soy Sacha, soy atacameña, activista por la comunidad trans travesti, soy de acá de Antofagasta, así que en este caso por eso estamos aquí formato online para poder conectar los territorios. Agradezco harto a Corporación Ciudadanía por la invitación. Bueno, para contarles un poco más de mí también fuera de la formalidad, como también, como que soy bien poco ortodoxa en ese sentido, así que, bueno, mis pronombres son femeninos, sí, ella, la Sacha, la loca, la todo. Mi signo zodiacal es Piscis, soy ascendente en Capricornio y tengo luna en Virgo, así que la que cacha, cacha. Estoy toda loca. Y bueno, yo soy psicóloga de formación profesional, me titulé en la Universidad de Chile, de ahí hice diplomado en psicología social crítica, por lo tanto mi postura respecto a la psicología como disciplina es una postura que más bien tiene, guarda relación con intentar hacer que la psicología no sea una disciplina que sostenga y reproduzca relaciones de poder, sino más bien sea una herramienta para poder cuestionarlas y poder cuestionar en la manera en la que se reproducen ciertos discursos que normalizan ciertas prácticas en el cotidiano, en el día a día, cuestionando lo que entendemos por sentido común al final. Como que la premisa que yo tengo y con la que intento también hacer este espacio de formación es que el sentido común no es tan común como pensamos. ¿Sí? Así que, más que nada, la idea acá más que tratar de imponer algún tipo de conocimiento o saber, o tratar de ir y como convencerles de algo, qué sé yo, no va por ahí, sino más bien tiene que ver con contribuir desde mi perspectiva de las cosas y desde donde yo he transitado y me he formado para poder contribuir a una conversación. Sí, así que se agradece mucho la participación activa de ustedes en esta conversación. Obviamente siempre resguardando los tiempos de habla, utilizando las manitos de Zoom. Como les comentaba hace un ratito, algunas personas que estaban conectadas, yo soy una persona neurodiversa, tengo atención divergente, entonces me sirve harto eso como para poder ayudarme a la concentración y no distraerme, ¿cierto? Con estímulo y todo. Así que igual se agradece harto el poder dejar los micrófonos apagados, y poder respetar los tiempos de habla y utilizar el chat en caso de que lo estimen pertinente. También están en la libertad de poder prender o no sus cámaras. Sin embargo, igual lo agradezco cuando si quieren conversar o si quieren hablar o utilizar la palabra, agradezco harto que puedan prenderlas también porque eso me hace sentir menos ansiedad, como que siento que estoy hablando como con una persona y no con una pantalla. Yo sé que igual es como, obviamente, cada una está en su volada, en su casa y todo, así que igual está bien, tampoco es como una regla así como, pero se agradece arte igual como esa mantención de humanidad dentro de lo que el contexto virtual nos permite, ¿cierto? Así que eso también, como a modo de encuadre, ¿ok? Como les decía, este espacio no es de verdades absolutas, no, sino más bien de propuestas, de ideas que vamos a ir dialogando y conversando y por lo tanto voy a estar siempre abierta y dispuesta a que puedan también plantear ciertas cosas, inquietudes, puntos de vista diferentes también, ¿por qué no decirlo? Siempre desde el margen del respeto y desde la buena convivencia. Sí, así que también siento la libertad de poder hablar con honestidad, de ser lo más auténticas posibles, lo más auténticas posibles
Y habiendo dicho todo eso, doy entonces inicio a la presentación. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos a Vicky, como se había dicho, en este nuevo módulo del Diploma en Gestión Cultural, eh, gestionado por Corporación Ciudadanía, en el cual yo voy a estar de docente invitada, ¿cierto? Que es el de mención en inclusión, equidad social y derechos humanos. ¿Sí? Ahora, igual para mí, bueno, vamos a problematizar igual el concepto que está acá, el concepto de inclusión, un poquito más adelante, ya vamos a ver por qué. Ya para mí es un poco problemático, tampoco es como que sea terrible, ya, pero sí algo que es importante igual ahí como darle una vuelta, ¿ya? Lo que les dejaría así como pregunta para que vayan pensándola desde ya es, ¿por qué se habla de inclusión? Como pensarlo un poco, ¿cierto? Como que hablamos de diversidades sexuales, por ejemplo, diversidad de género, hablamos de inclusión. Y está raro igual, yo creo, ¿no? Porque inclusión en relación a qué. Como que es igual es importante preguntárselo, como cuando hablamos de incluir algo, estamos como hablando de algo que está instituido y como que lo que está ajeno o afuera debe ser incluido, ¿cierto? Entonces igual está interesante preguntarse cuál es la verdad que estamos asumiendo de cierta forma a través del uso instituido de ciertas palabras, sobre todo cuando hablamos de la diferencia. ¿Ya? Vamos a profundizar en esto más adelante, pero ya como que se los planteo un poquito. ¿Ya? No como para desmantelar todo y no, pero sí como para siempre tener la mente despierta y crítica respecto a las cosas que se nos instituyen como verdades o como conceptos a la base cuando hablamos de las cosas. ¿Sí? Entonces acá tenemos las organizaciones asociadas beneficiarias del proyecto, sí, ante todo la colectividad generando movimientos, generando cambios sociales, así que muy importante también tener aquí presente quiénes son las personitas que están contribuyendo a que este espacio exista básicamente. Y bueno, acá hay una foto muy regia mía que, que me favorece obviamente con una iluminación estupenda y todo. Bueno, vine vestida con el mismo top para que se sepa que soy de verdad, no es IA. Y acá, bueno, están mis redes sociales, sí, @TakamaQueen, es mi Instagram más personal como de influencer. Ahí hago el ridículo, subo videos, me hago la linda, todas esas cosas. Y Atacama Psicóloga es un Instagram que tengo para asuntos netamente laborales, ya si les gustó lo que va a ver ahora, si quieren llamarme para algún tipo de instancia similar o quieren psicoterapia, se les agradece también, el boca a boca también es súper bueno. O instancias también hago de consejería en sexualidad, acompañamientos, por ejemplo, y consejería también en caso de que ustedes acompañen a alguien de la diversidad sexual y de género, también. Así que ahí están mis redes sociales por si es que les resuena lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿sí? Y acá vamos entonces a repasar brevemente un índice de los contenidos que vamos a revisar a lo largo de estas dos sesiones, de hoy día 22 y del 29, que son, bueno, hoy día yo creo que vamos a alcanzar a ver más o menos hasta como el 4 4 parte del 5, ¿ya? Primero, conceptos básicos sobre identidad, género y sexualidad, ¿ya? Dos, la desmitificación de estigmas y prejuicios. Es decir, lo que les decía, muchas veces se establecen ciertas narrativas respecto a la diversidad o a las disidencias desde el sentido común, pero ese sentido común no es tan común como pensamos, sino que está atravesado igual por ciertas relaciones de poder, está atravesado también por ciertas narrativas que se han instituido a lo largo del tiempo y que no cuestionamos simplemente porque desde que ya nacimos en este plano están ahí y asumimos que son la verdad absoluta y como que así es la vida nomás, ¿cierto? Tres, barreras y desafíos en el abordaje integral, porque tenemos que también tomar en consideración de que estamos en una, literalmente en una sociedad en transformación, en una sociedad en transición también, y por lo tanto este cambio es paulatino. Esto quiere decir que nos vamos a encontrar con barreras y desafíos al momento de aplicar este abordaje, sin embargo eso no hace que sea imposible hacerlo. Sí es importante hablar de estas cosas para no caer en la desesperanza y también para proponer herramientas que nos permitan hacer frente a esos obstáculos sistemáticos que pudieran aparecer. ¿Sí? Cuarto, derechos humanos y legales de las diversidades sexuales de género y disidencia, porque ante todo debemos saber que cuando hablamos de estas cosas, a diferencia de lo que a veces muchas personas piensan, no estamos hablando de una moda o una tendencia o de una ideología o una doctrina, sino más bien estamos hablando de
temáticas que están amparadas bajo una perspectiva de derechos humanos y por lo tanto algo que nos guste o no debemos manejar, porque todo conocimiento es poder y todo poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Aunque tengamos diferencias respecto a cómo entendemos la sexualidad o el género, respecto a nuestras diferencias como visiones, fe, creencias, ¿cierto? Que son súper respetables y que enriquecen incluso la composición de la sociedad, la diversidad, es importante que conozcamos la diferencia para poder respetarla y para poder convivir en paz les unes con les otras. Como seres humanos somos muy complejos y nunca vamos a ser iguales, pero es por eso es muy importante adquirir ciertos conocimientos que nos permitan relacionarnos con respeto y con cuidado con les otros. ¿Sí? Y punto número 5, reconocimiento y respeto a la autoidentificación de género y orientación sexual. 6, modelo afirmativo, que ya vamos a profundizar de qué se trata, así que no les voy a hacer spoiler de nada, pero ya se pueden imaginar ustedes de qué se trata con la palabra per se, ¿cierto? A mí me gusta harto el lenguaje, entonces voy a ser bien dura con eso, como de darle vuelta a las palabras, de invitarle a buscar igual el significado en el diccionario y cuestionar también afirmativo, de afirmar literalmente. Como que yo a veces digo siempre que el modelo afirmativo es como las personas somos plantitas. El modelo afirmativo se llama así porque es como cuando una tiene una plantita media flaca, uno le pone un palo y afirma eso para que después pueda crecer y con sus propias habilidades esa plantita puede fortalecerse y darlo todo y después uno saca el palo. Modelo afirmativo. Afirmar el proceso identitario de una persona. ¿Sí? Y 7, recomendaciones para el vínculo. Es decir, no todo es teoría, ante todo, lo práctico es fundamental y por lo tanto, a través de mi experiencia situada como persona trans, pero también como profesional de la salud mental, es que yo también les he preparado algunos consejitos y tips prácticos para poder utilizar al momento de intervenir o de relacionarnos simplemente con personas de la comunidad LGBTQA+. ¿Sí? Así que hasta ahí todo bien. ¿Sí? Súper. Entonces, partimos primero con estos tres engranajes, o sea, con estos cuatro engranajes, que para mí son súper importantes antes de hablar de cualquier cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, para partir en todo caso, los engranajes para mí son una analogía bien interesante porque literalmente nos hablan de que una cosa mueve a la otra. Es decir, cuando yo tengo estos distintos engranajes, si yo he visto, por ejemplo, no sé, un reloj, por ejemplo, funciona con engranajes o maquinarias de cualquier tipo, estas funcionan de cierta forma conectando con las hendiduras del otro engranaje, movilizando a través del movimiento de una pieza todas las demás. Y así entonces se genera una relación de interdependencia de la una con la otra. ¿Sí? ¿Por qué hago esta analogía? Vamos a ver ahora. Tenemos en primera parte lo que llamamos el marco teórico. ¿Sí? El marco teórico que aparece aquí abajito es lo que yo les voy a entregar a continuación. Es lo que les voy a entregar en las sesiones que vamos a estar en conjunto acompañándonos. ¿Sí? Marco teórico básicamente tiene que ver con información, lecturas, teorías, valga la redundancia, opiniones, voces, narrativas que existen respecto a la temática en particular que vamos a revisar, que están sustentadas de manera empírica, entre comillas, a través de la sistematización de estos conocimientos en textos, en publicaciones, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque en base a la teoría que tengamos para entender lo que sea, esto no tiene que ver solamente con género y diversidad, sino que esto es para lo que ustedes sea, cualquier tipo de conocimiento que ustedes adquieran, tiene un marco teórico. Incluso algo simple como una receta de cocina, que en verdad no es tan simple, ¿ah? Pero una receta de cocina también tiene un marco teórico, tiene un trasfondo teórico, ¿cierto? Hay que las claras se baten de cierta forma, de cierto punto, que el punto nieve, que el azúcar, que no sé qué. Ya, tenemos una fórmula, un marco teórico que lo sostiene y le da un sustento, una estructura. El marco teórico determina la posición de quien interviene, porque dependiendo de donde yo me sitúe políticamente, espiritualmente, mi cosmovisión, etcétera, es que yo voy a decidir qué elijo leer o qué no elijo leer, qué información voy a tomar en consideración y qué información no voy a tomar en consideración. La posición de quien interviene también al mismo tiempo condiciona el marco teórico. Yo escojo qué leo, pero al mismo tiempo lo que yo leo condiciona cómo yo opino respecto a un tema. Por eso se dice que el conocimiento es poder. La ignorancia muchas veces nos deja a la merced de la manipulación sistemática de nuestras opiniones. Cuando no sabemos de qué estamos hablando,
Solamente hablamos en relación a lo que escuchamos de los demás, pero no podemos generar un pensamiento propio y crítico de las cosas. Y es por eso que es importante saber lo que leemos y desde dónde nos situamos. Y por eso yo les digo desde primera base al tiro que yo les voy a hablar en base a mi experiencia situada, en base a mi cosmovisión de las cosas y que no les traigo una verdad de las cosas. ¿Sí? Lo importante es que ustedes puedan tomar lo que yo les diga y generar una opinión propia respecto a lo que yo les voy a comentar. ¿Sí? Entonces, dijimos, marco teórico se relaciona con la posición de quien interviene y viceversa, y la posición de quien interviene incide en la estructura de la intervención. Con estructura de la intervención me refiero básicamente a cómo yo me relaciono con la otra persona, en un ámbito terapéutico, en un ámbito laboral, en un ámbito interpersonal, en el cotidiano, en el día a día, ¿sí? Etcétera. Porque como yo me sitúo en términos de cómo yo pienso, en base a cómo yo he entendido ciertas cosas, yo voy a estructurar la manera en la que me relaciono con las demás personas, ¿sí? Y cómo yo me relaciono con las demás personas incide en mis técnicas y prácticas de intervención. ¿En qué sentido? Cuando yo leo algo y tomo una postura respecto a algo, me posiciono de cierta forma respecto a cómo me relacionarme con los demás y en base a ese posicionamiento voy desarrollando estrategias, voy aplicando ciertas técnicas en la práctica para llevar a cabo esa relación con el otro. La forma en la que saludo, la forma en la que le hablo, la forma en la que trato a la persona que tengo enfrente en lo más práctico, ¿sí? En lo más micropolítico. Literalmente el saludo, por ejemplo, ejemplo muy, muy así como del día a día, yo, no sé, cuando hice mi práctica profesional, yo tenía una expresión de género más andrógina, era calva, no tenía pechos como ahora, y me acuerdo que no sé, pues éramos todas mujeres, todas feminidades, sin embargo llegaba una persona sobre todo hombres, saludaban a todas de beso en la mejilla y a mí me saludaban de mano. Y ahí también, si nos damos cuenta, hay también un posicionamiento político fundamentado en ciertas cosas que esa persona leyó o no leyó respecto a la diversidad. ¿Cómo es que esta persona entonces se posiciona frente a algo tan trivial como un saludo y cómo es que esta persona finalmente saluda a los otros? Pero ese saludo también, si nos damos cuenta, contribuye a cómo yo me pueda sentir o no en el espacio en que yo me comparto con esta persona. Y eso nutre, y por eso se relaciona nuevamente con el marco teórico, nutre la vivencia o la experiencia que las personas tenemos al compartir con los demás y cómo es que sistematizamos conocimiento en relación a eso. Lo que sustenta al mismo tiempo el marco teórico, es decir, la teoría que se va generando constantemente en relación a nuestras experiencias de vida. ¿Sí? Por ejemplo, ahora yo eso que pasó, lo estoy conversando con usted en un contexto de formación académica. Contribuye al marco teórico. ¿Se dan cuenta? Entonces, así sucesivamente. Y esto en orden de cualquier tipo de fenómeno en conocimiento, no solamente género y diversidad. ¿Ok? Ahora entonces, habiendo dicho eso, vamos a hablar de los conceptos básicos sobre identidad, género y sexualidad. ¿Por qué les mostré esto primero? Porque como yo les decía, como se dice por ahí, así como coloquialmente, yo no les quiero venir a pasar máquina. ¿Ya? Yo les voy a hablar desde mi perspectiva de las cosas. ¿Sí? Así que ustedes la idea es que puedan generar opinión respecto a lo que yo les digo para que puedan ustedes después mover los otros engranajes bajo sus propias premisas. ¿Sí? Entonces vamos a partir con el concepto identidad de género. Identidad de género es la autopercepción, ¿sí? Esa es la forma más correcta o más culturalmente competente y actualizada de hablar respecto a la identidad de género. No es cómo se siente la persona, no es que una se sienta mujer, se sienta hombre, no es que una se crea mujer o se crea hombre o se crea no binaria, ¿ya? Eh, o no, que no es que una haya pasado a ser hombre, pasado a ser mujer, no, es que antes era hombre, ahora es mujer, no. ¿Ya? Sino que es la autopercepción, ¿sí? De cada uno respecto a sí mismo, ¿sí? Cada persona tiene una autopercepción. Y esta autopercepción puede o no coincidir con las construcciones sociales de género. Y ahí es donde entramos a entonces hablar de identidades cis o identidades trans, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La identidad de género es una construcción social en un determinado contexto geográfico e histórico. ¿Esto qué significa en español? Bueno, construcción social. ¿Qué es una construcción social? Literalmente es, porque todo lo que llamamos verdad o realidad es subjetivo, es una percepción de cada persona respecto a algo. Cuando hablamos de una verdad o de la realidad,
¿ya? Estamos hablando del consenso que todas las personas tenemos respecto a algo para decir que eso es así. Si, por ejemplo, yo veo un auto rojo, ¿ya? Yo sé que ese auto es un auto y sé que ese auto es rojo porque todas las personas hemos sido, por ejemplo, quizás educadas a través de la enseñanza tradicional y se nos enseñan los colores primarios y se nos dijo que ese color se llamaba rojo. Entonces yo sé que ese es un auto rojo, ¿sí? Hay un consenso social donde eso se sostiene como tal. Ahora, por ejemplo, hay una persona daltónica, supongamos, que el rojo lo ve como verde, pero esa persona en su subjetividad, claro, puede ser que vea el color verde y que nosotros diríamos verde, pero esa persona dice rojo junto con todos nosotros, porque a pesar de que esa persona perciba otro color, en el código que compartimos va a decir rojo también, a pesar de que perciba algo distinto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que algo es una construcción social, es que hay un concepto que se ha creado de manera consensuada en sociedad para hacer referencia a algo que vamos a entender como real o como verdadero a nivel social. ¿Ok? Y cuando hablamos de que esta construcción social está determinada por contextos geográficos e históricos, es porque cuando hablamos del género y de la identidad de género como tal, es súper importante tomar en consideración que hoy en día ser hombre o ser mujer o ser una persona no binaria no es lo mismo que ser hombre o ser mujer. Por ejemplo, geográficamente hablando, no sé, no es lo mismo ser hombre o ser mujer acá en Chile que ser hombre o ser mujer, no sé, pongámosle en África, ¿sí? O en China, ¿ya? O en Corea, o incluso dentro de nuestro propio territorio. Hay distintas cosmovisiones, hay distintas culturas. No es lo mismo ser hombre o ser mujer en las distintas geografías de nuestro país, en las distintas geografías de nuestro territorio, ¿sí? Y lo mismo con la historia. No es lo mismo ser hombre o ser mujer ahora que en los años 50, o que en los años 80, o que en el 1800, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, tengo siempre esta anécdota que cuento, que es que en la época de la monarquía en Francia, antes de que hubiera la Revolución Francesa y todo, los colores antes eran al revés, po. El celeste era para las mujeres y el rosado era para los varones. El rosado se supone que representaba la gallardía y la valentía y la pasión propia de la masculinidad. Y el celeste se supone que representaba la pureza de la Virgen María. Entonces los colores no eran los de ahora. Sí, y ahora no, que rosa para la mujer y celeste para el varón. Y nos damos cuenta a través de esos registros históricos que en realidad pareciera ser que ese sentido común no es tan común como pensábamos, ¿cierto? Y tercero, la identidad de género está dictaminada según características sexuales secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales secundarias? Aquellas que se manifiestan explícitamente en el cuerpo de las personas. Están las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. Las características sexuales primarias son cromosomas, son las gonas, son hormonas, ¿sí? Y las características sexuales secundarias son aquellas que podemos ver una vez que el cuerpo se desarrolla en la etapa de la adolescencia, ¿sí? Por eso, por ejemplo, quiere decir mamas, ¿sí? Tamaño del pene, tamaño testicular, vellos, ¿sí? Todos aquellos cambios que podemos percibir una vez ocurrida la pubertad, en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se habla de que está dictaminado según estas características? Porque efectivamente es que a través de estas características físicas es que se suelen construir estereotipos respecto a lo que es un hombre y lo que es una mujer, y cómo es que el cuerpo debe ser habitado por aquellas personas que son consideradas hombres y son consideradas mujeres. Por ejemplo, el vello está mal visto en las mujeres, comillas, ¿cierto? Socialmente hay un tema con eso. Hay una promoción de no, y Bárbara Blade y la cuestión y qué sé yo. Y el hombre, nada con eso, ¿cierto? O los pelos en las piernas, o etcétera. Lo mismo las mamas. También tienen una connotación de género, ¿sí? Y lo mismo con los genitales, y así sucesivamente, ¿ok? Y cuarto, constituye nuestra posición como sujetos sociales, ¿ya? ¿Qué es ser un sujeto social? Es ser un individuo en relación a otros, ¿sí? Y en esa relación con los otros, yo ocupo cierto lugar. Este lugar está incidido por diferentes cosas, por clase, por nuestro color de piel, por nuestro origen étnico, ¿cierto?
etcétera, 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 pero también por género, porque habitar una feminidad o una masculinidad en esta sociedad nos da distintos lugares en la sociedad y nos hace ser tratada de diferente manera, ¿cierto? Por ejemplo, ejemplo bien así de mi vida cotidiana, cuando yo tenía una expresión de género más masculina, a pesar de que yo sea bien femenina y todo, pero no tenía el pelo, no tenía las pechugas, etcétera, yo en la calle solía recibir discriminación por ser marica, como violencia desde esa parte, ¿ya? Maricón y bla, bla. Y ahora que tengo más feminidad en términos de expresión de género, es que ahora lo que recibo es otro tipo de violencia, que es acoso callejero. Sí, entonces también ahí vemos cómo es que hay diferentes posiciones en la sociedad. Sí, lo vemos con las oportunidades laborales, con nuestra cantidad de ingresos, con cuáles son los roles o las expectativas que que se nos cargan encima, ¿cierto? Entonces, la identidad de género también constituye nuestra posición como sujetos sociales. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Súper. Sí, todo Pasamos. claro. Muchas gracias, muchas gracias. Pasamos entonces a este segundo concepto, que es expresión de género. Sí, muchas veces se suele confundir la identidad de género con la expresión de género, ¿ya? Pero no es más fácil de lo que pensamos. La expresión de género, a diferencia de la identidad, tiene que ver con la representación externa del género. Identidad de género, autopercepción, subjetividad, algo propio, algo mío, algo parte de mi mundo interno, ¿sí? Pero que conlleva efectos sociales, ¿sí? Expresión de género es como yo represento externamente esa autopercepción, ¿sí? Es como comparto eso mío con los otros, con lesotres, ¿sí? Está basado en roles de género tradicionales binarios. ¿Por qué? Porque lo queramos o no, hoy en día vivimos en una sociedad que entiende el género en términos binarios. ¿Sí? Se habla de feminidad, de masculinidad, el sagrado femenino, el sagrado masculino, como que también se cuela por ahí en la espiritualidad, se cuela en todos lados este binario. Sí, baño de hombres, baño de mujeres. Cuando uno va al colegio de chiquitita, ya, fila de hombres, fila de mujeres. Y yo ahí con una pata en cada fila, no sabiendo qué hacer. Entonces, está raro, ¿cierto? Como que está basada nuestra sociedad en estos roles de género tradicionales binarios. Y nuestra expresión de género, lo mismo. Por eso les puse este dibujito que está acá, donde lo queramos o no, y a pesar de que cada vez haya más representación disruptiva de estos roles de género binarios, todavía persisten. Y es a través de estos estereotipos de género que nosotras vamos construyendo identidad. Nos podemos sentirnos más o menos cómodas con eso y es válido. Sin embargo, esto sigue siendo imperativo aún en términos sociales para poder ser entendidas de cierta forma en sociedad. Y es lo que les comentaba recién. Yo siempre he sido la misma persona. Siempre he sido una persona. Yo me entiendo como una feminidad no binaria, ¿ya? Pero en sociedad, y sobre todo cuando la gente no entiende, yo digo, no, mujer trans. Porque francamente la gente no entiende, si digo, no, soy una trans feminidad no binaria. Quedan colgando. Entonces digo, no, yo soy una mujer trans, ya. Pero como yo me he expresado en términos de género, ha generado un cambio en cómo la gente se relaciona conmigo y sobre todo en cómo reconoce mi identidad de género, que es algo subjetivo, y me he visto de cierta forma en la necesidad de tener que representar el género que yo autopercibo para poder pasar cada vez por menos episodios de discriminación y menos violencias. Es una estrategia de sobrevivencia también, ¿sí? Entonces, tercero, se considera entre la expresión de género los modos de ser, de vestirse, comportarse, etcétera. Porque no necesariamente tiene que ver con cómo yo me visto, ¿sí? O cómo me maquillo o no lo hago, etcétera. Sino que también tiene que ver con cómo nos movemos, con cómo hablamos, con el tono de nuestra voz. Por ejemplo, a veces me pasa que todavía la gente a veces me trata de hombre porque no me ve, pero me escucha y yo así, hola. Y dice, hola, joven. Y yo después me miran así y quedan como, oh. Y es como, claro, hay un choque en su percepción de estereotipos de género, porque claro, esta chica habla ronco. Entonces, como que yo escuché y supuse que hay un chico aquí, pero no, era una chica. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo hay estereotipos también respecto a esto. ¿Sí? Y importantísimo este punto, que hay que tatuárselo aquí, es que no está necesariamente vinculada a la identidad de género de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que les expliqué arriba, perfecto, ok, sí, pero nadie está en la obligación
de expresar el género de forma binaria para poder ser respetada en su identidad de género. Nadie. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, yo lo hice para facilitarme un poco la vida, porque a 29 años yo ya estaba chata ya de estar todo el rato como, no, no. Ya, entonces ahora la vida es un poco más fácil en ese sentido, pero eso no quita que yo siga luchando siempre y acompañando también a mi comunidad en términos de hacer valer este punto que es súper importante y en el que yo resistí mucho tiempo también. Y es que nosotras, nosotros, nosotres, y esto no solamente para personas trans, para todos, no le debemos expresión de género determinada a ciertas personas para ser respetadas en nuestra identidad. Y esto es algo que no solamente nos pasa a las personas trans, también les pasa a las personas cis, hombres que quieren quizá explorar con la ropa, que quieren ponerse otros colores, que quieren usar otros accesorios, que quieren maquillarse y que se lo cuestionan mucho y que se limitan en su autenticidad porque sienten que su identidad de género o su sexualidad va a ser puesta en juego. O mujeres también que quieren utilizar otro tipo de ropa, que en su momento también, y eso ha sido mucho más visible, el uso de pantalones, ¿cierto? El corte de pelo, en su momento Coco Chanel puso de moda el corte aquí bob, y fue revolucionario, o la época de los años 20 cuando las mujeres comienzan a usar pantalones, y fueron también disputas, luchas históricas para que hoy en día esto pueda ser más normalizado. Lo mismo tiene que seguir pasando hasta hoy en día para que estos estereotipos en algún momento, por favor, y a corto, mediano plazo se rompan y terminen. Y así las personas ojalá puedan en un futuro tener la libertad de decidir si quieren o no intervenir sus cuerpos, o si quieren o no vestirse de cierta manera para poder habitar su cuerpo, sin que su identidad de género o su sexualidad sea puesta en juego por cómo se ven, por cómo actúan, por cómo performan su ser. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo ok? Manito arriba, con eso me basta. Sí, con ese emoji, todo bien. ¿Ya? Súper. Vamos a Hay un terminar las cuatro. comentario en el chat. En el chat había un comentario. Ah, ya, súper. ¿Qué dice el chat? Ahora lo leo. Sacha, entonces entiendo que identidad de género, cómo me siento y me reconozco internamente. Expresión de género, cómo muestro mi género al mundo, ropa, peinado, manera de hablar o comportarme. ¿Está bien mi constructo? Dice Marita. Ya. La única corrección que haría yo ahí es lo que les dije cuando hablamos de identidad de género, que no es cómo me siento o cómo me reconozco o cómo... Porque, ¿qué pasa? Que mira, mi abuelita decía por ahí, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, po, una desde la buena intención uno dice, ya, como se siente. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de sentirse mujer, sentirse hombre, etcétera, eh, la identidad de género queda como en una lógica muy como de que, como si fuera algo así como que, me siento mujer. No, me siento hombre. De repente me sentí mujer, de repente me sentí hombre. Como que queda muy como la lógica, queda muy como flotando, como si fuera algo muy como de la noche a la mañana, tipo, ya como que pierde este arraigo finalmente en la existencia de la persona, en la ontología del ser, como nosotros siempre hemos sido. Entonces, el concepto que es más adecuado, podríamos decir, es autopercepción en género, como yo me autopercibo, ¿sí? Creo que reconocerse igual está bueno, como yo me reconozco en términos de género, en relación a lo que se me ofrece. Bien, mira, está el hombre y la mujer, mira, yo me reconozco aquí, ¿sí? O me autopercibo desde aquí, ¿ya? Pero el sentir deja esta lógica como de que queda como al azar un poco, ¿sí? A ver, acá Alexia dice, identidad de género sería cómo me identifico independiente del género con el que nací, ya. Y por eso entonces vamos a continuar con las categorías, porque ojo con eso, no nacemos con un género. ¿Sí? Porque el género es un constructo social. La guagüita no sale de la guata y dice así como, soy hombre, o soy mujer. No, sino que la guagüita nace con un cuerpo, nace como nace, llega a la vida y ya los papás o la abuelita o qué sé yo, por ejemplo, en la ecografía ven que tiene pilín, ahí o ven que tiene como así, y como que dicen, mira, es hombre. Y no, y bacán, vamos a tener un hombre en la familia y nos va a dar nieto y va a ser futbolista, no sé, y al tiro empezamos a generar un montón de expectativas y cosas sobre la persona. Eso es lo que llamamos género, ¿ya? Son estereotipos de género, son constructos sociales. Pero la persona con lo que nace es, con el concepto que vamos a ver ahora, que son características sexuales. Efectivamente, la persona tiene ciertos cromosomas, tiene ciertos genitales, tiene ciertos rasgos sexuales, características sexuales, y lo que se construye sobre eso es género.
Y el género es algo que no existe materialmente, es ficticio. Es una vez un amigo me lo dijo así, que igual suena, lo voy a tirar nomás. Un amigo me dijo así, yo igual lo encontré sentido, que como que el género es como un delirio colectivo. Es como que todas las personas de cierta forma como que acordamos que esta forma de ser, por ejemplo, es femenina y que esta forma de ser es masculina. Y como que solo como que quedó. Y como que vamos un poco como que todo es transmitiendo eso de generación en generación. ¿Sí? Entonces, el género no se nace con un género. Es lo que dice Simone de Beauvoir, que es una feminista muchos años. Ella dice, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y es por eso, porque nosotras no nacemos con toda esa, no sé, por ejemplo, voy a decir algo bien así machista, pero solo para el ejemplo. Una no nace, no sé, por ejemplo, con una escoba y una sartén de la guata de la mamá. Sin embargo, la sociedad a ti toda la vida te forma con la muñequita, y cuida la guaguita y juega con la cosita aquí. Y de cierta forma nos van construyendo ese imaginario de que nacimos para cuidar, para proteger, para nutrir, para alimentar, para sostener. Pero ¿y qué pasa si yo quiero nacer, no sé, para salir, para viajar, para, no sé, no cuidar a nadie nunca y no tener guagua y chao? Y entonces a eso voy yo, como que no nacemos con un género, no nacemos mujeres, no nacemos hombres, tampoco nacemos trans, no nacemos cis, solo nacemos. ¿Por qué después se llega a decir que somos trans o somos cis? Es porque hay una norma que nos dice que se supone que el cuerpo con pene es hombre, el cuerpo con vulva o con útero es mujer. Entonces eso se llama cis, que en latín significa de parte de, y lo trans trasciende a, en latín, la raíz latina de, y eso significa que somos personas que trascendemos lo que se supone que debería haber sido. Pero todo eso tiene que ver con un Sara tiene relato. las manos arriba. Sara Leal. Sí, ya lo vi. Como para que se me va la idea, chica. Ya. Entonces, eso. Ya vamos a ver si lo que quiere decir Sara igual conecta para continuar y vamos a seguir con la presentación para que nos alcance el tiempo. ¿Ya? Sara, Sacha, me queda, no sé si es una duda o un cuestionamiento, pero en la identidad sexual, tú decías hace un rato como que no despierto como que un día quiero ser hombre, un día quiero ser mujer, pero esto se mantiene en algún como punto, cómo se va construyendo o puede variar también. la identidad, y no solamente en términos de género, la identidad en general es un viaje constante. No tiene un final, no tiene un destino. Obviamente se mantienen ciertas constantes en el tiempo, ¿sí? Pero, y esto quiero que tratemos de no solo verlo como la identidad de género como si fuera algo así como ajeno, aparte a la identidad compleja en general de todas las personas, como, por ejemplo, no sé, por decir, tú en algún momento te encantó cierta cantante, por ejemplo, y estás ahí pegada con esa cantante, y la encontrás que es la parte de tu soundtrack de tu vida, así como, no, me encanta esta cantante. Y después conociste otra cantante y esa cantante te gustó más. O empezaste a escuchar otro estilo de música, porque te empezaste a contar con otra gente y esa gente te mostró otro tipo de música y como que, empezaste tú ahí a cambiar tu gusto musical, ¿cierto? Y empezó a generar también parte de tu identidad. Y así sucesivamente, ¿ya? Lo mismo pasa con el género. El género va evolucionando mucho a través del tiempo. Por ejemplo, no sé, yo en su momento entendía la feminidad muy desde un estereotipo de mujer, de que la mujer cocina, que la mujer lava, que la mujer plancha, porque mi mamá era muy machista para pensar. Entonces mi forma de entender el género, o incluso yo transicionando como mujer trans, era muy desde ahí. Y me relacioné con muchos hombres que querían eso de mí y yo, claro, calzaba con ese estereotipo machista, puede ser esa mujer súper femenina y la cuestión, pero después yo me fui relacionando con mujeres feministas o con mujeres con otros puntos de vista y fui entendiendo que ser mujer no es eso. ¿Sí? Y si se dan cuenta, eso no solamente nos pasa a las trans, también le pasa a la gente cis. Una nace y crece primero con una idea del género y después una va, claro, va conociendo a otras personas, literatura, películas, ciertos personajes de alguna película y se va dando cuenta de que, oye, no por tener este cuerpo o ser socializada de esta forma, yo debo ser solo esto. Puedo vivir esto de otras maneras. Y espero, y esta es mi invitación, que ese viaje identitario no tenga un destino final. Hay un autor que se llama Derrida, es un filósofo, y que habla del devenir. Sí, la identidad no es una recta de aquí a acá, sino que es una recta con flechitas a los lados. Esto quiere decir que las posibilidades que hay de aquí a acá son infinitas, y de aquí a acá incluso son infinitas también. La identidad, por lo tanto, en términos generales y no solo de género, es un viaje infinito que comienza cuando nacemos y termina cuando morimos.
¿sí? Pero no tiene un propósito determinado. No hay un estadio completo del ser mujer o un estadio completo del ser exitosa en la vida, por ejemplo, o un estadio así como completo de, no sé, cómo ser la mejor doctora, la mejor profesora, la mejor mamá. En la práctica, día a día, vamos conociéndonos un poquito más y vamos desarrollando de forma más auténtica eso que consideramos es nuestra identidad. ¿Sí? No sé si se quedó claro o está muy profunda la respuesta. Sara, ahí sí me puede corroborar, ahí no sé. Sí, muchas gracias por la respuesta, me quedó súper claro. Ah, ya, increíble, bacán. Entonces, habiendo dicho eso, voy a seguir tomando en consideración tus palabras, ya, así que de hecho me encanta. Qué bacán, me gusta que sean bien conversadoras, así que increíble. Pero vamos a continuar con la presentación para que alcancemos a ver las cositas, ¿sí? Entonces, características sexuales, y esto va de la mano con la pregunta igual que se realizó en el chat, se refiere a los órganos, hormonas y cromosomas objetivamente, entre comillas, medibles. ¿Por qué digo objetivamente? Porque la objetividad también es una construcción social. Lo que en algún momento, por ejemplo, se consideraba objetivamente real y medible era la palabra de Dios. En la época de la era medieval, todo aquello que se supone era cierto o era real era en nombre de Dios. Por lo tanto, hubieron científicos quemados en la hoguera, exiliados, porque como que cuestionaban la idea de que Dios, por ejemplo, no sé, pues se decía que Dios, no sé, pues creó la naturaleza y que Dios, por ejemplo, no sé, creó una tierra que es plana y que debajo de si tú ibas más allá del horizonte, te vas a caer a un vacío infinito donde hay monstruos marinos que te comían. Y cuando, no sé, pues estas personas, los conquistadores fueron, y saqueadores, por qué no decirlo, cruzaron el mar, se dieron cuenta de que había tierra más allá del horizonte y que no había monstruos marinos. Y cuando las personas trajeron esa información de vuelta a Europa, que quedó la cagá, ¿ya? Porque se cuestionó la palabra de Dios. Y también muchas mujeres incluso pues fueron condenadas por brujería, por utilizar medicinas, hierbas medicinales, por curaciones, por realizar cualquier tipo de práctica que no fuera, no sé, pues llamar a un cura o a una monjita que realizara un exorcismo o realizara la medicina a ellos. Si es que había tipo de descubrimiento científico fuera de la iglesia, también eran juzgados, eran cuestionados. Entonces en su momento la objetividad era religiosa. Ahora la nueva religión es la ciencia occidental. ¿Ya? Hoy en día decimos, no sé, por ejemplo, la medicina occidental está considerada también la medicina. La medicina, por ejemplo, es la última verdad, es la última palabra respecto a la salud. Sin embargo, es algo que no cuestionamos. Es algo que lo que creemos así a ojos cerrados, igual que la religión en su momento, igual que la palabra de Dios en su momento. Entonces, cuando hablamos de objetivamente medible, quiero que igual lo entendamos desde ahí. Es como este consenso, hemos decidido como sociedad que la ciencia es la que va a tener la verdad y última respecto a cómo es que el mundo se plantea, y eso no lo podemos cuestionar, ¿ya? Eso es lo objetivo y lo medible, ¿ok? Bajo el método científico, incluso la misma palabra lo dice, ¿sí? Entonces, su formulación, la manera en la que se plantea las características sexuales, es de forma binaria visibilizando sistemáticamente la existencia de las personas intersexuales. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les hago spoiler, que es que hay un libro de una autora que se los recomiendo. La autora se llama Anne Fausto Sterling y ella es una bióloga que tiene la riqueza de cuestionar su propia disciplina. Ella un poco hace como el trabajo de estudiar la propia historia de la biología y da cuenta de que sistemáticamente e históricamente se borró todo tipo de registro respecto a estudios de cuerpos intersexuales para poder sostener la creencia de que solo existen hombres con pene y mujeres con vulva, sosteniendo de cierta forma entonces este binarismo propio del patriarcado donde existen solo hombres y mujeres. ¿Y eso por qué se preguntarán ustedes? ¿Si solo por maldad maquiavélica? No, sino que también tiene conexión con el feminismo tradicional de mujeres cis, porque de cierta forma también esto se condice sobre todo en los años 60, donde empiezan las primeras exploraciones de experimentos en términos de aplicación de hormonas en las corporalidades, y empieza también el ingreso masivo de la mujer al trabajo. Después de la época en la época de entreguerras, en las guerras mundiales. Entonces, cuando las mujeres comienzan a trabajar y se dan cuenta de que tienen un lugar fuera de la casa y empiezan a empoderarse cada vez más, es que la ciencia se confabula en conjunto con el sistema patriarcal para decir, oye, no, po,
como que tenemos que tener ojo con esto porque las mujeres se nos están yendo de la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sostener esta lógica, pues, de que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, ¿cachai? Y que eso tiene un sustento científico, obvio. Solo existen hombres, solo existen mujeres y ya está. Si esa división se rompe, es peligroso para cómo funciona nuestro sistema. Y nuestro sistema nos beneficia a los hombres. Entonces, ¿cómo vamos a querer que eso pase? Entonces, ahí hay que tener ojo con eso también. También tiene una historia. Lo vamos a comentar después. Alma. Hay un mensaje en chat, Marita dice, ¿te refieres a una persona cisgénero? Y en contraste, ¿es una persona transgénero? ¿Respecto a qué, Marita? ¿Podrías precisar esta pregunta en relación a qué? Si puedes hablar por audio también para explayarte. Sí, sí, lo que pasa que gracias Sasha por la explicación, porque hay ciertas cosas que yo escribo, entonces a mí me gusta tener claridad, por eso pregunto, porque tengo muchos amigos trans y cuando hablas de cis, a mí se me hace muy familiar. Entonces, quiero tener claro para generar mi propio constructo, así como tú tienes los tuyos, para entenderlo que, por ejemplo, la persona cisgénero es la persona que nació con un género, o sea, con una sexualidad, a ver, no es la palabra sexualidad, sino que es su identidad de género coincide con su sexo asignado como al nacer, ¿está bien? Sí. 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 Y lo importante La siempre es tener trans es claro que la el identidad género de género que no coincide con su sexo asignado al nacer, ¿está bien? no sería trans, claro. Y lo importante sí es que tengamos siempre claro que no, y eso lo expliqué hace un ratito, que no nacemos con un género, no nacemos con una identidad de género, ¿sí? Mm. No se nace cis, ¿ya? O no se nace trans, o no se nace mujer, o se nace hombre, ¿ya? Se nace con unos genitales, se nace con Sí, ciertas sí, sí. hormonas, se nace con cromosomas, se nace con... Pero todo lo que se construye sobre ese cuerpo con genitales es social. Es lo que es cosa de ver cualquier amiga embarazada que tiene su guatita, se va a tomar la eco y te dice, no, mira, es niñita, y al tiro empezamos todas. Ah, ya, uy, no, le voy a comprar esta weadita, esta cosa rosada, esta blonda, este muñequita y My Little Pony, qué sé yo. Y al tiro empezamos a depositar expectativas. Ay, qué bacán, qué lindo que vaya a tener una niñita, va a ser como tu amiga, y la vaya a peinar, y lo mismo con un niño, pues. Ay, qué rico, un hijo, qué bacán, que chocha, que no sé qué, que... Al tiro empezamos nosotras adultas, personas que ya estamos insertas en la sociedad, a construir un mundo encima de ese feto, chicas, porque ni siquiera todavía es bebé, no sale para afuera, todavía está como en meses de gestación, y ya nosotras hicimos toda una historia de vida encima de esa persona, toda una historia de vida. Y eso es el género, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la lotería de la vida, ¿qué pasa? Esa persona crece, ¿ya? Y apenas crece incluso de chiquititos, ya estamos cargándole cosas a los niños chicos. No, no juegue con eso. No, no se mueva así. No, no haga eso. No, no. Con esas cosas, o como nosotras, porque los niños no eligen cómo se visten. Nacen y de hecho incluso ni siquiera nosotras como mamá o papá, la amiga, oye, mira, baby shower, le compramos este conjunto a la guagua. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la guagua no habla y ya, y de hecho ahora, sobre todo ahora, porque antes cuando, me acuerdo que cuando yo era chica existían puros enteritos de eso así, y ahora no, para ropa, es como son como enanos las guaguas, como que tienen ropa así como con zapatilla y weá, súper así como muy así, más detalle. Y entonces parecen viejos chicos, vieja chica la guagua. Y como que igual es brígido, porque ahí si te das cuenta, ya tú vestías a la guagua como mujer, como hombre, ¿cachai? Y después la persona, la mamá, el papá dice, pero ¿cómo, mi hijo? Y en verdad, la guagua nunca habló y tú te hiciste la idea y tú te inventaste en la cabeza que esa persona iba a coincidir con lo que tú le pusiste encima, ¿cachai? Que a veces pasa. Y si pasa, cis. Y si no pasa, trans. ¿Ya? Y esas palabras, y porque yo les digo que nadie nace cis o nadie nace trans, ya que igual es una frase media polémica, pero que es importante que la digamos igual, que es que esta cuestión de que al final, para que exista lo que llamamos trans, tiene que existir los cis y viceversa. En el fondo, todas somos personas y todas tenemos una relación diferente con los discursos que hay a nuestra disposición. Pero se hace esta diferencia entre los cis y lo trans porque se crean relaciones de poder entre nosotros. Es igual que decir hombre o mujer. Solamente por nuestros diferentes genitales ya se nos dan ciertas ventajas o desventajas en la sociedad. Y de la misma forma pasa entre personas por ser cis.
o ser trans. ¿Se entiende? Se establecen estas relaciones de poder y desigualdad que sostienen la sociedad, porque la sociedad capitalista funciona en base a qué? A la desigualdad, porque la desigualdad genera necesidad y la necesidad genera consumo. Y ahí tú te sabes el resto de la historia. ¿Sí? ¿Ok? Ya, increíble. El chat. Gracias, Sacha. Ay, gracias. Ya. Ya. Entonces ahora seguimos con la lota. Ella. Ya. Orientación sexual. Esta la conocemos, yo creo, hartas personas. Como que esto se habla harto, ¿cierto? Que es cómo nos referimos a la capacidad de sentir, voy a prender la luz, Alexis. ¿Cómo nos referimos a la capacidad de sentir emocional, afectiva, sexual y espiritualmente? ¿Ya? Porque, por ejemplo, las monjitas igual tienen una orientación sexual, por decir, ¿ya? También existen las personas asexuales. ¿Ya? Como igual lo vamos a hablar más rato, pero como para que vayamos ya metiendo ese tema, porque también es una población muy invisibilizada, ¿ya? No guarda necesariamente correspondencia con el género del individuo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se asume, por ejemplo, que porque una persona, no sé, es trans, va a gustar, por ejemplo, del sexo opuesto. Por ejemplo, muchas veces se asume que una mujer trans le gusta a los hombres. Y no necesariamente. Una mujer trans puede ser lesbiana. Una mujer trans puede gustar de mujeres. ¿Sí? E incluso de mujeres cis o de otra mujer trans. Ya no tiene que ver con tu género. Tu género no está ligado, no te determina qué te tiene que gustar. Eso es algo que les pasa a la gente cisgénero. Onda, nadie está obligado acá a ser hetero. Ya, o sea, sí. Como sistemáticamente sí está todo diseñado para que así sea, pero tu sexualidad es libre para ti. Y eso ocurre para todas las personas. No por representar cierto género, no por habitar cierto género, yo tengo la obligación de sentir de cierta forma respecto a las otras personas, ¿sí? Y tercero, no guarda necesariamente correspondencia con el sexo biológico del individuo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando hablamos de la orientación sexual, no estamos hablando de los genitales que te gustan, porque las personas no somos genitales, somos personas, ¿sí? Yo no, cuando yo, por ejemplo, si yo digo que soy hetero, no estoy diciendo solamente que me gusta el pene, ya que algo, muchas veces se suele confundir eso. Ya muchas veces como que reducimos, y eso si se dan cuenta igual es medio violento, reducimos a las personas a sus genitales. Y esto trae también algunas confusiones, como por ejemplo entender que hombres que se relacionan con mujeres trans son gay, por ejemplo. Y no, porque en el fondo los hombres que han estado conmigo, ay, así los hombres y todo, pero por ejemplo los hombres que estaban con mujeres trans nos gustan de nosotras porque tenemos pene necesariamente, ¿sí? Sino que gustan de nosotras porque somos mujeres, porque somos femeninas, porque tenemos nuestra cosita, nuestra actitud, nuestro pelito, nuestro miau, 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 ¿sí? Si ellos fueran gay, estarían con personas masculinas, que se ven como hombres, ¿cachai? Como francamente, ¿sí? Como que nosotras performamos, nos movemos y sentimos de una manera diferente y eso es lo que gusta a estos hombres. Y lo mismo con los chicos trans. Si una mujer se interesa por un chico trans, no es lesbiana, ¿sí? Porque el chico trans no es solo su vulva, no es su genital, es todo un ser muy complejo, con cierta ropa, actitudes, olores, formas, pensamientos, formas de ser, etcétera, ¿sí? Y vamos a hablar ahora del espectro asexual, muy invisibilizado, ¿ya? Que hace referencia a la preferencia o no de una persona por el acto sexual con otro, ¿sí? Y está sistemáticamente invisibilizado. ¿Por qué? Porque el sistema en el que vivimos es un sistema que nos manipula a través de lo sexual. Si no tenemos deseo sexual, no le servimos al sistema, porque el sistema está diseñado, el sistema patriarcal está diseñado para fomentar la reproducción y de esa forma la sumisión de un género en relación al otro, ¿ya? Por lo tanto, cuando una persona no desea sexualmente a otra, no le sirve el sistema, por lo tanto, ¿para qué voy a hablar de eso? Por lo tanto, las personas asexuales es muy importante visibilizarlas porque su deseo igual es válido, ¿ok? Y también existe. Es posible, es real, y hay muchas personas a nuestro alrededor que no tienen necesariamente un deseo sexual hacia otras personas. Lo mismo con las personas arománticas, que son personas que tienen atracción sexual por los otros, pero no hacia una atracción romántica hacia los demás, ¿sí? Y vamos entonces ahora a hablar ya hemos hablado igual harto, así que vamos a pasarlo porque para que se nos cunde el tiempo, pero igual si les queda duda lo vamos a profundizar. Pero hemos hablado igual de cierta forma, si se dan cuenta, harto de esto a lo largo de la definición de los conceptos, gracias a sus preguntas, así que bacán.
que es lo que llamamos sistema binario sexo-género. Ya, voy a leerlo primero, va a sonar medio en chino quizá, pero no se preocupe, lo vamos a aterrizar. Dice lo siguiente: es el modelo social dominante en la cultura occidental, que es decir, de este lado del mundo, ¿ya? Y es muy colona esta wea, como que lo occidental y oriente se dice siempre en relación a Europa, para que vean la incidencia de la colonización hasta el día de hoy. Bueno, dato curioso. Entonces, es el modelo social dominante en la cultura occidental que considera que el género y el sexo abarcan solo dos categorías rígidas y que son opuestas y que son codependientes. El sagrado femenino, el sagrado masculino, que se complementan y que si una mujer trabaja está perdiendo su feminidad y que no, que el hombre princeso, como porque el hombre, obvio que no pueden invitarlo a salir, no, pues siempre el hombre tiene que salir obvio que no puede, el hombre no puede esperar que tú le hables, no, tú tienes que, el hombre tiene que hablarte primero y si no es princesa, ya, todos esos son como esas categorías rígidas, ya, son unas normas, ¿ok? Entonces, este sistema binario sexo-género nos habla de hombres masculinos, así, y con pene, obvio, ¿ya? Y mujeres femeninas con vagina, con vulva, obvio. Obvio que sí, según el sistema binario sexo-género, ¿ya? Tal sistema o modelo excluye a personas que no se enmarcan dentro de las dos categorías, como por ejemplo las personas trans o las personas intersex, o las personas de la comunidad LGBTIQA+ en general, ¿ok? ¿Se entiende lo que significa esto? ¿O le doy otra vuelta? ¿O está claro más o menos de qué se trata esto? ¿Sí? Cuando hablamos de un sistema, que igual aprovecho de hablarlo, como para que también tengan ese vocabulario como para la vida, no solamente para temas de género y cosas así, un sistema tiene que ver como con una relación entre diferentes dispositivos, entre diferentes instituciones, personas, qué sé yo, que se relacionan entre sí para poder dar sentido a una verdad o a una realidad. Y a través de esa realidad o verdad funcionan internamente, pero al mismo tiempo influyen externamente para que el resto funcione como este sistema lo ve, lo asocia o lo percibe lo que hay afuera. ¿Sí? Entonces, el sistema es una organización de cosas que no conforme con tener un sentido interno, también quiere transformar el exterior y hacerlo parte de sí mismo como algo total. ¿Ya? Entonces, vamos a otro concepto que suena raro, pero no es tan difícil, que es la cisnormatividad. ¿Qué significa? Es la expectativa de que todas las personas son cisgénero, ¿ya? Que aquellas personas a las que se le asignó masculino al nacer crecen para ser hombres, obvio, y aquellas a las que se le asignó el femenino al nacer crecen siempre para ser mujeres, obvio, ¿ya? Obvio que sí. Que es lo que yo les decía, o sea, ecografía, vemos si hay un bultito entre las piernas, ah, ya. Será un ingeniero, dice el abuelo. Ya, esa canción es full la sin normatividad. ¿Ya? Es como que el tiro, la guagua le vemos un bulto o no, y ya le chantamos a la guagua un montón de expectativas, y sobre esa, obvio que la guagua es cisgénero, obvio que niñito varón, obvio que niñita mujer. Y si no, me salió falladito, está raro, es trans. Oh, no. ¿Ya? Pero en realidad, si se dan cuenta, no es así. Porque esto es el error. El error es asumir que todas las personas somos iguales, somos calcadamente iguales y que obvio que todas las personas nos vamos a identificar con las expectativas sociales que nos impusieron encima. Y eso no solamente nos pasa a las personas trans. Les pasa, por ejemplo, a hombres cis, que son más femeninos, o a mujeres cis, que son más masculinas. Al tiro, por ejemplo, tú te pones un pantalón, te cortas el pelo, soy lesbiana. O no sé, sobrepasaste los 30, no he tenido guagua, no he tenido hijos, no te conocen tantas parejas, es lesbiana. Y es como, what the fuck, ¿cachai? Como que acaso no puedo tener una vida, chicas, así como, ¿acaso no puedo vestirme cómoda? ¿No puedo querer no cagarme de calor con el pelo y tener pelo corto? Lorena. Sí, yo quería dar un ejemplo con eso, como con mi experiencia de vida. Yo en los años 80, bueno, nazco femenina, me reconozco, me autodefino ahí, pero claro, yo no respondía a ese modelo, incluso yo no me daba cuenta, yo era muy chica y me acuerdo que me gritaban María Tres Cocos, siempre me acuerdo, los niños, y me tiraban piedras, entonces yo entendía que era algo violento y me defendía, también así como muy agresivamente, pero en los años 80 yo llego de pololo a la casa. Y yo recuerdo el respiro de mis papás, ambos, que me dicen, ¡ay, te gustan los hombres, menos mal! Y yo así como, ¿qué?
Entonces, claro, yo dije, "Uy, si hubiera llegado de polola, ¿qué hubiera pasado?". No, nada, me dijeron, pero claramente ahí yo entendí incluso que sin darme cuenta, no respondía a esa lógica sin normativa de cómo yo tenía que hablar, de cómo me tenía que comportar, de cómo tenía que actuar. Y después me pasaba incluso hablando con algunos amigos que me decían, es que tú como que no respondías a la lógica, es como raro relacionarse contigo. Y me costó mucho como entender eso, más adulta quizá, porque yo vivía nomás, po, era. Entonces yo creo que eso que tú mencionas tiene que ver con aquello. Y de hecho, por ejemplo, si yo digo, a mí me gustan los hombres, a mí no me gustan todos los hombres, ¿te fijas? Y a mí me gusta un cierto tipo de hombre, ¿cachai? Y que tiene cierta particularidad y que es cierto que son muy escasos dentro de los hombres. Entonces, como que, eso, como esos comentarios que hacíamos, así como de esto de no encasillarnos, y lo mismo, o sea, yo, Lorena, de hace 10 años a 20 años, quizás muchas cosas soy la misma, pero en otras he cambiado, pero enormemente y voy a seguir cambiando. Así que, y transito por ahí. Así que como que quería contar eso, porque fui la María Tres Coco y cuando llegué de Pololo, como que fue como, ¡ah! Menos mal, así como, y de hecho, por ejemplo, tenía una muy, muy amiga en la universidad y una vez yo recuerdo que una tía nos preguntó, porque siempre nos hicimos muy compinches, y una vez nos dijo, oye, chiquilla, ustedes son lesbianas, pero le costó preguntarnos, como que eso hubiera sido algo malo. Y bueno, nosotras nos reímos, le dijimos que no, que éramos muy amigas, que éramos muy compinches, pero que no tenía nada de malo que si hubiéramos sido lesbianas, porque ella lo dijo un poco asustada, como preocupada. Entonces, Mm. claro, esa carga todo el rato que se siente y que yo siento que afortunadamente ha habido mucha apertura en estos últimos años, por lo menos lo que me tocó vivir en los 80. Eso. Muchas gracias Gloria por el aporte, porque claro, si se dan cuenta, no tiene que ver como con que cuando hablamos de cisnormatividad y todo, no es como un odio a la gente, un odio a la gente cis y como que un problema de las personas trans, no, sino que algo que a todas las personas nos afecta. Como que incluso esto mismo, como yo siempre he dicho, las personas trans, por ejemplo, somos el chivo expiatorio de la cisnormatividad. Cuando a las personas trans nos violentan, nos matan, nos discriminan, es como un recordatorio para toda la sociedad, no solo para las personas trans, de que tú tienes que portarte, vestirte y comportarte de cierta manera, porque si no te puede pasar eso. Y es lo mismo que un feminicidio, por ejemplo. Casi siempre las mujeres que matan son mujeres que tienen una vida sexual activa o son madres solteras que salen adelante de una forma no tradicional respecto a la norma o que viajan solas. Entonces, cada vez que matan a una de nosotras o a una de nosotros, es un recordatorio del sistema de que tenemos que portarnos bien. Bien en relación a qué? A esa norma. Si no nos puede pasar eso. ¿Sí? Entonces, la cisnormatividad no es un problema de trans o un problema de personas LGBT. Es un problema para todas las personas. En base al coartar la libertad de algunos, eso es una advertencia para todos los demás de que así es como debería, de que así es que no hay que ser, porque eso te puede pasar. ¿Sí? Entonces, gracias igual por compartir eso, porque en el fondo lo que más me interesa a mí es dejar en claro de que, porque es importante saber estas cosas, no tanto como para tener atención especial con una comunidad en particular, que sí obvio que nos ayuda, pero también para que ustedes puedan tener herramientas que les permitan cuestionar incluso cómo es que estas normas y estas violencias también repercuten en ustedes. ¿Sí? Y por otra parte está la heteronormatividad, ¿ya? Que es el sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas normales, naturales e ideales, que es un poco lo que pasó, por ejemplo, con tu tía, pues ahí que como que ella, como que, ay, o tus papás, como que, tienes otro trajo pololo, ¿cierto? Como, qué bueno, ¿ya? Y también son preferidas por sobre el resto de orientaciones sexuales. Se compone de reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a los individuos a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. Por ejemplo, las leyes, las instituciones están a favor de la heterosexualidad, po. Es cosa, por ejemplo, no sé, de ver cuando, no sé, yo conozco personas que son parejas homosexuales de años, por ejemplo, que la pareja ha caído al hospital y no le dejan entrar, porque no es familiar, no es familiar directo, y aunque tengan el acuerdo de unión civil tampoco, porque no son familiares directos. Ya, y no así, por ejemplo, en el caso de un matrimonio por todas las de la ley, entre un hombre y una mujer, donde ahí sí la persona puede estar ahí en el caso de que algo les pase a las personas que están en el hospital. O para postular una vivienda.
Por ejemplo, postular una vivienda siendo una persona lesbiana, trans, gay, es muy difícil en relación quizás a tener una familia. Y eso no solamente les pasa, pero cuando hablamos de heteronormatividad no hablamos solamente de personas de la comunidad. Insisto, madres solteras, por ejemplo. Una madre soltera que quiera postular una casa no es igual de fácil que una familia bien constituida, con el padre, con la madre, con los hijos. Porque se nos cuestiona más, se nos hace probar más cosas, se nos ponen más barreras, ¿sí? Porque el sistema, el Estado, privilegia el que tú tengas una relación heterosexualidad, una relación heterosexual, perdón, y constituida en el matrimonio, como contrato, ¿sí? Entonces, este es un poco la misma lógica, pero ya desde la norma, ya no tanto desde lo que es lo cis, sino que también ahora la sexualidad. No tanto ya en la norma existe en relación al género, pero también existe en relación a la sexualidad. De hecho, hay un concepto que une las dos cosas, que es cis heteronormatividad, ya que hace referencia a todo junto, pero yo preferí dividirlo para que francamente podamos también darnos el tiempo de hablar de cada cosa por separado y de que entendamos también de qué se trata cada cosa. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo ok? ¿Vamos? ¿Vamos todas juntas? Súper. Un concepto muy hablado también cuando se trata de lo trans es disforia, la disforia de género, ¿ya? ¿Qué es la disforia de género? La disforia de género es como la versión más actualizada de cómo es que se nombra lo que las personas trans se supone sentimos ya en relación a nosotras mismas. Este concepto viene de la psiquiatría. Por lo tanto, todavía tiene un dejo de patologización respecto a nuestras experiencias de vida, ¿ya? Pero para que no caigamos en la patologización es importante entender el concepto de la forma correcta. Disforia también es una palabra que tiene origen latino. Ya en latín, disforia es el opuesto a la palabra euforia. Conocemos la palabra euforia, ¿cierto? Así, jolgorio, ¿cierto? Disforia lo contrario. Eh, como así asco, desagrado, sufrimiento, dolor, ¿ya? Cuando hablamos de disforia de género, por lo tanto, es un malestar, una angustia, un pesar en relación al género, ¿ya? Entonces, disforia de género lo vamos a entender como el malestar por incongruencia de identidad entre la identidad y el sexo asignado, ¿ya? Y para aquello hay soluciones individuales, médicas o sociales. ¿A qué me refiero con eso? En que soluciones individuales, por ejemplo, son el eh, ocupar ropa que nos acomode, o también va de relacionado a lo médico o no, ya que puede ser ocupar hormonas, realizarnos ciertas intervenciones, ¿ya? O también hay soluciones sociales. Capacitaciones como esta, hablar de estos temas, socializarlos en comunidad, hablar con personas trans, conocer a personas de la comunidad, sacarnos los prejuicios de encima, son soluciones sociales, ¿sí? Y ser trans no es una enfermedad, ¿ya? Porque no todas las personas trans sentimos disforia o no sentimos disforia todo el rato. Mucho se habla de la disforia de género, pero poco se habla de la euforia de género. Por ejemplo, hay días en los que yo me levanto y digo, me encanta ser trans. Como que es lo mejor que me puede pasar en la vida y francamente yo si pudieran hacer de nuevo volverían a ser siendo trans. Y es porque francamente siento que el habitar mi cuerpo de esta forma y habitar mi sexualidad y mi género de esta manera me ha dado un sentido crítico respecto a la sociedad, que no solamente me beneficia en términos de género, sino que me ha permitido posicionarme de manera activa respecto a lo que a mí se me propone enfrente, no solamente en términos de género, sino que en términos de mis derechos en general, o a las cosas que habito frente a la vida, a las ganas de luchar y de resistir en términos de otros tipos de causas sociales, a cuestionar el tema del abuso medioambiental, en contra de la colonización. Cuando yo cuestiono el sistema de algún vértice, se abre una puerta de fuga a muchas otras puertas de crítica o otro tipo de violencia sistemática. Entonces, para mí, al ser trans también hay un disfrute. O, por ejemplo, euforia de género para mí son esas experiencias que solo las personas trans conocemos cuando podemos habitar cosas que antes no habíamos habitado. Por ejemplo, yo creo que, no sé, o quizá una chica cis que sea plana y se puso pechuga me va a entender, pero esa alegría que una le da cuando una tiene sus tetas, ¿cachai? Es una alegría que es como que solo una la conoce, como... O, por ejemplo, cuando por primera vez uno se hace un delineado y se ve al espejo maquillada, es una... o verte con tu pelito que te crece, o por ejemplo, no sé, que alguien ocupe tu pronombre, o por ejemplo, que tu mamá o tu papá ya se hayan acostumbrado y que te traten por tu nombre social. Y son alegrías, felicidades que solamente una persona trans puede
saber cómo se siente y te puede decir cómo se siente, porque muchas personas nacen con esa sensación de pertenencia respecto al género, y bacán. Hay cosas que nosotros las personas trans nunca vamos a saber cómo se sienten porque no somos cis. Pero también están estas cosas lindas de ser trans, de las que poco se habla y que es importante hablar, que son la euforia de género, ¿ya? Y la disforia de género, por otra parte, el malestar. Antes de disforia de género, había otra forma de diagnosticar o de hablar de nuestra forma de habitar el mundo desde el diagnóstico psiquiátrico. Se hablaba de transexualismo en su momento. Digo, oh, tengo transexual. Ojalá fuera enfermedad la weá, como para faltar al trabajo. Disculpe, no puedo asistir hoy día, tengo transexual. ¿Ya? Y también está, luego se ocupó ese concepto y se habló de incongruencia de género, ¿ya? Pero también eso es súper violento porque te da a entender a ti de que el género es así y que si tú no te adecuas, estás incongruente con eso, ¿ya? En cambio, disforia está bacán, yo encuentro, hay gente que no le gusta, a mí también no me gustaba, pero después yo entendí que cuando uno lo entiende bien puede ser una herramienta muy buena porque el malestar no es con tu cuerpo, sino que el malestar es con las expectativas sociales de género que se crearon sobre tu cuerpo. El malestar no es con tu cuerpo, sino que el malestar es con cómo la sociedad te percibe por tener cierto cuerpo. El malestar no es con tu cuerpo, sino que el malestar es con cómo la sociedad te pone barreras y obstáculos por habitar tu cuerpo de una forma que no se esperaba que tú lo habitaras. Entonces, el malestar existe, pero el malestar no es con una misma, es con una misma en relación a la sociedad. Y eso es súper importante tener en claro cuando hablamos de disforia de género. ¿Sí? Eso. ¿Hasta ahí todo bien con eso? Sí, Lorena. Sí, yo quiero aprovechar como de hablar de algo que conversamos en la clase anterior y que lo abordó la Paloma cuando estuvo hablando el tema de la discapacidad. A mí me pasó, me acuerdo que en un tema cuando empezaron a decir, esa persona es discapacitada, yo decía, ¡ay, qué violento! Y hasta en algún momento lograr entender que efectivamente esa persona está en una situación de discapacidad, porque nosotros como sociedad no hemos sido capaces de construir un mundo amable y la hacemos discapacitada cuando entra a una habitación y no tiene acceso a prender la luz porque está a una altura donde no se pensó, por ejemplo, si va en silla de ruedas, o porque entra a un baño que no le permite entrar en su silla de ruedas, entonces la discapacitamos y necesita que alguien la tome en brazos y la sienta en una taza. Entonces, también hablaba y entender estas lógicas de cómo también algunos términos parecen, como decía Sacha, que la disforia de repente suena raro, pero en el fondo, claro, o sea, la disforia viene de una manera externa y se vive no porque yo tenga un conflicto, porque sino que el entorno socialmente ha construido ese, en este caso, cuando yo hablaba, por ejemplo, de la capacidad, que me discapacita. No es que yo sea una Claro, persona discapacitada. porque ¿Te uno no acuerdas que nace hablamos con con la disforia, Paloma? po, Claro, entonces sino la que, Paloma, la clase pasada, que estuvimos hablando del tema de discapacidad, entre otras cosas, hacía mención, entonces por eso yo lo traía ahora aquí a hacer un poco como esa conexión, porque como tú decías, estos temas que conversamos atraviesan muchas otras temáticas, entonces por eso es interesante, como tú decías, como mirarlas de una manera muy crítica, porque nos va sirviendo también para entender el mundo y ocupar este análisis crítico. esto, por ejemplo, me pasa incluso con mujeres cis, por ejemplo, muchas veces también, y he escuchado amigas cis que tienen a veces de verdad disforia de género, por ejemplo, por el hecho de tener útero. Y como de tener esta cuestión de, por ejemplo, no poder abortar libremente en este país. Y es como, huevona, qué paja que yo, como por tener útero, tengo relaciones sexuales con alguien que embaraza y como que al tiro yo por tener yo el útero, yo tengo que como que sentirme mal por tener el útero porque yo puedo quedar embarazada, como que en el fondo es como que una violencia estructural, cuando no hay acceso a un aborto libre y seguro, cuando no hay acceso a métodos anticonceptivos, cuando no hay acceso a educación sexual integral. Entonces, ¿por qué debería sentirme mal por tener yo un útero? ¿Cachai? Como que nada que ver. Pero sin embargo la sociedad nos pone límites y nos pone barreras para poder disfrutar nuestro cuerpo en libertad que hacen que nos sintamos mal por tener nuestro cuerpo, básicamente, ¿ya? Entonces, efectivamente, como tú decías, la disforia no es algo con lo que nacemos. Yo no nací así como me carga mi cuerpo, no, sino que ese malestar surge cuando yo me encuentro con discriminación y violencia en el exterior. A mí me dijeron maricón por primera vez en el tercero básico. Yo todavía ni siquiera sabía que me gustaba el pene, todavía no sabía que era trans, no sabía nada, pero a mí me dijeron maricón en tercero básico y ya me sentí mal por algo y no sabía qué era y hasta cuando llegué a la casa y le pregunté a mi mamá qué significaba maricón, recién supe qué era. Entonces, a eso voy yo, nadie nace sintiéndose mal por cómo es, si no es hasta que se enfrenta a la sociedad y las barreras o las discriminaciones que esta trae. ¿Marita? Hola,
Sí, es que estoy atenta a todo lo que están hablando, me interesa mucho todo, porque eh, mi hija nació con pivot y también he sufrido violencia porque las personas normalmente no miden sus palabras y dicen, oh, nació enfermita, Mm. nació enfermita. Entonces, es una condición. Nació con sus pies, no sé si alguien conoce la condición del pie bot, cuando nacen con sus pies hacia adentro y obviamente son sometidos a cirugías, a días, o sea, meses. Mi hija se sometió, para no ser tan latera, ya al mes. Y están con yeso y al verla siempre, ¡uy, pobrecita! Después cuando estaba con las férulas Ponseti, pobrecita. Entonces eso es súper agresivo porque uno ve y te siento cuando tú me dices que en tercero básico te dijeron esa palabra que la odio, porque yo tengo amigos que sufrieron lo mismo, entonces empatizo mucho contigo y muchas amigas también. Entonces también de alguna manera me siento como súper, empatizo tanto con lo que estás hablando, que también me hace mucho sentido que estas generaciones tienen que cambiar y por lo mismo te agradezco toda esta clase magistral que nos estás dando porque de verdad que educa mucho. Y eso, ya no quiero hablar más porque si no después me pongo a llorar, estoy muy sensible. Ah, Gracias, Sasha. muchas gracias, Marita. Muchas gracias por compartir eso, porque es que por eso a mí me interesa igual y agradezco también que me hayan traído también a poder conversar de esto en este espacio, porque creo que muchas veces cuando se habla de sexualidad, género, diversidad, qué sé yo, se va a entender que es como un tema de nicho, como que es como el tema de la LGBT era. Y en el fondo, si tú te das cuenta, eh, es algo que es transversal a todas las personas, porque es una forma más de sostener esta ilusión que es lo normal. Esa ilusión que genera violencia, genera discriminación, genera angustia, genera dolor, un montón de cosas. Entonces, no va a ser hasta el día en que el mundo entienda de que somos diferentes y que eso es una riqueza en esta sociedad, que las cosas van a cambiar positivamente no solamente para las personas de la comunidad LGBT, sino que para todas las personas en general. Paulina, y continuamos. Yo quiero agradecer igual porque ha sido como bien centralizada la información y como que no nos hemos dado vuelta en tanta cosa, no hemos metido tanta cosa. Yo he participado igual de otros talleres con respecto a, a género, enfoque de género, y de verdad que no tienen como tan clara la información. Entonces como que de repente se tergiversa y de todo no se dice nada. Entonces Mm. yo agradezco igual esta instancia porque la información está súper clara, está súper entendible y yo creo que el que tú la puedas presentar desde tu perspectiva le da otro tipo de objetividad también. Ah, muchas gracias. Yes. Ya me van a hacer llorar a mí también. Y ahora todos lloramos. Ahora sí. No, pero muchas gracias de verdad. También le agradezco después el boca a boca y usted no, yo conocí esta bueno, increíble. Compartan mi cuenta y todo para que me llegue pega y me pueda operar. Más. Ah, ¿cómo no? Para tener casa, si ya estoy toda operada, quiero tener una casa, estoy toda hecha, me he gastado toda la plata en cirugía, quiero tener una casa ahora. Bueno, en fin, muchas gracias por El sus chat, palabras. Alejandra Amo tenía mucho. una pregunta. Ya, chat y continuamos, porque si no, Sí, ¿hasta qué hora tenemos a todo esto? Lore. Hasta las 8, así que quedan como 5 minutos. Yo creo que le contestan la pregunta a la Alejandra y a lo mejor quizás puedes adelantar lo que se viene para el otro encuentro y por ahí estamos cerrando. Alejandra dice, Sacha, ¿cuál es el término correcto si es que lo hubiese? Pues primero se habló de minorías sexuales, luego de las diversidades y hoy de disidencias. No sé si hay otro o este último es el adecuado. Esa pregunta te la puedo contestar después, viene después. Ahí viene la. Sí, minorías no. ¿Ya? No.
Por favor, ella, no, pero igual es un término que es problemático que en su momento se utilizó porque, y ¿por qué es problemático? Porque se asume que las personas que son parte, y es lo mismo que te decía, pues esta lógica de nicho, como que se asume que las personas de la diversidad, como que somos como la colita que está al final de la fila, como que está la gente, está la institución de lo hetero y lo cis, y como que todo lo raro y diferente es diverso, ¿cachai? Pero lo diverso no se utiliza como una palabra positiva, sino que todo lo contrario se utiliza como una palabra de, como de separar y como de no cuestionar este orden que hablamos, la heteronormatividad, la cisnormatividad, no se cuestionan. En vez de cuestionarlo, es más fácil decir la institución y la diversidad, ¿cierto? Lo mismo inclusión. De hecho, el cuestionamiento de la palabra inclusión viene viene de los activismos discapacitados, de personas que habitan situaciones de discapacidad, porque hablan de que no es, ya basta de incluir, sino que mejor empecemos a expandir. Mejor, en vez de hablar de inclusión, hablemos de expansión. Dejemos de incluir personas en esta norma. ¿Por qué no mejor a crear otros mundos posibles, donde la diferencia inspire otros espacios, otras formas de hacer las cosas? ¿Sí? ¿Por qué incluir en algo que está mal y que violenta a tanta gente? ¿Por qué no mejor pensar en otra realidad? ¿Ya? Diversidad y disidencia, las dos son válidas, si te adelanto. ¿Ya? Después voy a explicar por qué, pero son dos formas diferentes de habitar las diferentes formas de sexualidad y género. ¿Ya? Entonces, no sé si será muy patudo de mi parte, pero ¿me pueden regalar 15 minutos como para no quedar tan atrasada? Las personas que se tengan que ir se pueden ir igual, ¿ya? Y si tienen duda igual les puedo dejar, pero ¿me podrían regalar 15 minutitos como para poder adelantar un poquito más? ¿Sí? Ya, bacán. Solo 15 minutos. Así, solo 15 minutos. Ya. Vamos entonces con el concepto transición. ¿Ya? Es el cambio de expresión de género, no de identidad. Ya, es el cambio de expresión de género. ¿Por qué? Porque como les dije, la identidad de género es algo que tiene que ver con la autopercepción y es un viaje constante, ¿sí? Personal. Lo que transiciona no es tanto así el viaje interno, ¿ya? Sino más bien cómo expresamos nuestro género en relación a los demás, cómo compartimos este viaje y este autodescubrimiento constante con las demás personas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, no todas las personas hacen una transición, ni todas las personas que la hacen a extremos binarios. Es decir, no todas las personas necesariamente, como les decía, deben expresar el género, el estereotipo de género contrario para poder decir, no, mira, yo soy trans y mira, me veo como... No, no es necesario. Y tampoco las personas lo hacen a extremos binarios. Por ejemplo, hay personas que solamente deciden cambiar su forma de vestir y no se operan. Hay personas que solo se hormonan y no se ponen pechuga o no se hacen mastektomía o no se hacen, ¿ya? Entonces hay distintas formas de habitar ese proceso. Y ahí, como les comentaba también, bueno, hay personas que eligen hormonas o procesos médicos, entre otras opciones. Ya no hay una forma correcta de transicionar. Y lo otro importante, no hay un checklist. Ya muchas veces pasa que cuando tenemos personas trans, como que el tiro es como, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿ah? Como que, no sé, pues, me empecé a hormonar y me dicen, oye, ¿cuándo te voy a poner pechuga? O, oye, y ahora que te pusiste pechuga, ¿te vas a hacer la vagina? Es como que si fuera como una lista de requisitos, ¿ya? No, no es así. Todas las personas tenemos un viaje distinto y todas las personas tenemos expectativas diferentes de cómo queremos habitar nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso, si se dan cuenta, no es algo solamente cis. O sea, no es algo solo trans, perdón, es algo transversal a toda la gente. Que pasa mucho, no sé, porque en los mismos procesos identitarios de cada persona, por ejemplo, no sé, una persona tiene pareja, está pololeando, lleva 4 años, oye, ¿cuándo se van a casar? ¿Te casáis? Oye, ¿cuándo van a tener hijos? ¿Tenéis un hijo? Oye, ¿cuándo van a tener la parejita? Y así sucesivamente. Entonces lo mismo pasa. No hay un checklist de cómo ser en la vida, ¿ya? Sino que es algo muy personal. Entonces no hay formas correctas o incorrectas de ser trans, ¿ya? Ni de transicionar. Y ahí, bueno, un poco repitiendo lo mismo, la duración y la naturaleza de cada proceso de transición son únicas para cada persona, ¿ya? Se suele hablar, por ejemplo, de transición en procesos de personas que habitaban su cuerpo de manera masculina, luego habitan su cuerpo de manera femenina y que luego habitan su cuerpo de manera masculina de nuevo. Ahora se habla de ese concepto que es de transición. Yo no estoy de acuerdo. Para mí es también una transición, es retransicionar. La persona vuelve a transicionar. No es que se haya arrepentido, ¿ya? Sino que es que habitó su género de cierta manera y luego decidió orientar su viaje de otra forma. Pero no es que haya retrocedido, porque eso es imposible. Tú no puedes borrar de tu historia el hecho de que tú ya experimentaste tu cuerpo desde esta otra posibilidad en género. ¿Sí? Voy a dejar las palabras para el final para poder terminar algunos puntos.
Y vos respondes las preguntas, ¿sí? Transición social. ¿Qué diferencia tiene con el concepto de transición? Básicamente, es la externalización del proceso de cambios a la identidad de género preferida, ¿sí? Y puede ser parcial o total. ¿En qué quiero decir esto? Puede ser el uso de ropa diferente o peinado, cambio de nombre o de pronombre. ¿Pero a qué me refiero con la transición social, la diferencia de la transición? La transición, mío, proceso interno. Transición social, básicamente yo comparto mi proceso con los demás. Hola, por si acaso, yo quiero ser llamada de esta forma. Estos son mis pronombres de aquí en adelante. Hay personas, por ejemplo, que transicionan todo su proceso, es así como que desaparecen. Que también tengo pacientes, por ejemplo, que como que desaparecen de la vida, de la faz de la tierra. Y como que después, cuando ya se sienten cómodas o cómodes con su forma de estar, vuelven a presentarse en sociedad. ¿Ya? Entonces, la transición social es cuando yo llevo este proceso hacia afuera y lo comparto con las personas, lo comparto en sociedad, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, mi transición social fue de todo el proceso, como que yo, mi cuenta de Instagram de Atacama Queen, como un poco como que me hice conocida por eso también, porque como que a mí me conocen de que yo me hice por primera vez un chino hasta ahora que estoy operadísima, ¿ya? Es como eso. Operadísima, decía ella, ojalá. Bueno, transfobia, ¿ya? Pero en verdad, para mí personalmente, el concepto más atingente es transodio, ¿ya? Ojalá no tuvieran miedo, digo yo, para que no nos hagan cosas, ¿ya? Pero en verdad es odio, ¿ya? Cuando una persona ataca, violenta a alguna persona, no es que le tenga susto, ¿ya? Sino que en verdad odia la idea de que esa persona habite su cuerpo de forma diferente. Y ese odio no solamente es hacia el otro, sino que muchas veces también es hacia mí mismo, hacia mí misma, por encontrar en esa persona un cuestionamiento a lo que yo considero es lo normal o lo verdadero. Esa persona en su forma de habitar el cuerpo, su identidad, inestabiliza lo que yo entiendo como real. Y por lo tanto eso me genera tanta rabia que lo elimino. Ya decido atacarlo, decido disciplinarlo, corregirlo a través de este castigo social, físico o psicológico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de transfobia, yo entiendo igual en todo caso lo que viene como fobia por el miedo también que genera lo desconocido, ¿ya? Marita. Es que me debo de retirar, Sasha. Ahí dejé un mensajito para ti. Ay, muchas gracias. Lo Ya, siento, no te preocupes. Muchas lo siento. gracias. Gracias a todos. Nos vemos el 29. Adiós. Sí, sí. Chao, chao. Chao. Entonces, transodio, ya, miedo, odio, falta de aceptación o incomodidad hacia personas transgénero, con expresión de género no tradicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no es que las personas, por ejemplo, trans, que tengamos quizá un poquito más de passing o que nos veamos más femeninas o más masculinas según corresponda, no nos pasen cosas, pero sí es eh, mucho más factible quizá o pasa mucho más que las personas que sufren este tipo de ataques son personas que suelen no representar el género que se supone deberíamos representar en sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona, una mujer trans, tiene rasgos que no se consideran femeninos, es mucho más probable que sufra este tipo de situaciones. Y lo viví en carne propia cuando yo no me veía tan femenina, ¿sí? Lo mismo pasa con hombres trans. ¿Ya? Cuando los hombres trans también no son socializados de una forma tan binaria, también se ven más expuestos a este tipo de situaciones. Y la transfobia o transodio puede ser directa, golpes, insultos, derechamente, o indirecta, es decir, de forma sistemática o institucional, entre otras. ¿Y a qué me refiero con eso? Les puse estos ejemplos y con esto terminamos este apartado de la presentación y vamos, yo creo dejarlo hasta acá, ¿ya? Que tiene que ver con, bueno, estos son dos casos de transfobia, transodio sistemático, judicial, que fue a nivel sistemático en términos del sistema judicial acá en Chile, ¿ya? Tenemos el caso, por ejemplo, de Yuridia Pizarro, una mujer trans, quien fue asesinada brutalmente. Y su asesinato no se quiso considerar femicidio, ¿ya? Porque se le consideró hombre. Ya no se le, porque, bueno, en el fondo concluyeron que la calidad de hombre o mujer la definen los antecedentes legales y no la identidad de género, ¿ya? Entonces, igual esto estuvo heavy porque ella era una dirigente trans, activista por la comunidad, y sin embargo, a pesar de todo eso y de haber vivido gran parte de su vida como mujer, no se respetó esa agravante al momento de condenar su asesinato.
¿sí? Eso es una forma de transfobia o transodio sistemático. No hubo un golpe, no hubo un insulto, pero sí hubo violencia de parte del Estado hacia ella, incluso después de muerta, ¿ya? Y tenemos el caso de Claudia Díaz Pérez, mujer trans de 74 años, activista histórica de Cartagena, quien también en el segundo fallo del Poder Judicial se rectificó la condena y se dejó de considerar femicidio, se consideró homicidio porque no era mujer ella, ¿ya? El Estado de Chile, ustedes comprenderán. Y bueno, aparte de eso también hubo otra forma de violencia sistemática, de transodio sistemático, eh, que fue el de parte de su familia, quienes ultrajaron su cuerpo porque al momento de fallecer a ella le cortaron el pelo y y la vistieron con terno para el velorio. Entonces, ni siquiera ellos no respetaron su identidad una vez ya fallecida. Entonces, imagínense cómo vivir toda tu vida como mujer y que ni siquiera respeten tu cuerpo y tu identidad, ni siquiera muerta, ¿cachai? Como que ella la enterraron de hombre, horrible, ¿ya? Y eso también es una forma de violencia simbólica, sistemática, ¿ok? Y bueno, para finalizar, espérate, voy a ver qué viene ahora. Ah, ya. Para finalizar, les hago esta pregunta. ¿Cómo le hacen sentido estos conceptos o cambiarían o añadirían alguno más a la lista de conceptos que les mostré acá? Abro la palabra ahora y con eso ya cerramos la presentación del día de hoy. Denlo. Ahora es el momento. Muchas gracias. No sé si me escucho, Sacha. Sí, Muchas gracias a todos los organizadores. Este es un elemento que nos nutre en nuestro cerebro, ¿cierto? Para revisar nuestros esquemas y como tú nos invitabas a cuestionar la realidad que tenemos enfrente. A veces no nos detenemos a pensar en ciertas cosas y esto añade novedad, añade que crezcamos en esto de hacernos preguntas, ¿cierto? Respecto a la manera en que utilizamos las palabras, cómo nos comportamos, ¿cierto? O cómo resolvemos ciertas situaciones sociales que yo creo que todos en algún momento hemos tenido y muchas veces a lo mejor no hemos alzado la voz por no encontrar la forma. mm, Entonces, muchas gracias por instruirnos respecto de aquello, desde tu experiencia, desde tu conocimiento. Y también me quedé pensando muy triste en estas últimas noticias que tú nos señalas. Es increíble cómo la televisión o los medios también son medios de poder y no siempre salen estas noticias. Yo no las había escuchado y qué triste, sobre todo lo segundo que dijiste de la persona que ni siquiera en su lecho de muerte pudo partir como quisiera. Entonces... Creo que esto nos hace crecer, así es que muchas gracias. Un abrazo grande. muchas gracias, Ale, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir? O, bueno, igual hay preguntas, creo, en el chat, Alma. Sí, hay unos mensajes que voy a leer, un mensaje de Ingrid y una pregunta de Claudia. Ingrid dijo, muchas gracias, gusto de compartir y aprender de ti, Sacha. Para mí, muchos conceptos nuevos me cuesta un poco entender, por lo mismo que con ganas de indagar y buscar información. Aprender de la experiencia y vivencias de alguien y preparada además es muy significativo. Gracias. Y, Gracias. y Claudia también pregunta, Sacha, ¿consideras que estas transiciones deberían estar acompañadas de un apoyo psicoemocional? Completamente de acuerdo. Sí, las transiciones deben estar acompañadas por una dupla psicosocial. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que efectivamente las personas estamos pasando por una serie de cambios, sobre todo cuando también tenemos acompañamiento hormonal, por ejemplo, ocurren una serie de cambios también no solamente a nivel fisiológico, en términos hormonales, sino que las hormonas también generan impacto en cómo nos sentimos. Por lo tanto, es súper importante también tener un acompañamiento en esa inestabilidad, sobre todo cuando hay comorbilidades en términos de salud mental. Personas que tengan TLP, perdón, antecedentes depresivos, ansiosos, etcétera, van a tener quizás ciertos efectos en conjunto con el acompañamiento hormonal. Por lo tanto, es importantísimo que les acompañemos y también tenemos que entender que en este proceso de, sobre todo transiciones sociales, cuando compartimos nuestro proceso con la sociedad, nos encontramos con estas barreras o obstáculos o falta de oportunidades y en ese sentido, tener acceso a salud mental, trabajadora social, terapeuta ocupacional también, ¿por qué no decirlo? Organizaciones sociales son formas de poder hacer un poquito más
habitable y agradable este proceso de cambio hacia hacia el género autopercibido. Así que completamente de acuerdo con eso. Es importantísimo que esté ese complemento. Por eso igual es súper importante y también destaco el trabajo de los politrans que ahora existen. Ya estos espacios en los hospitales donde se ofrece también este apoyo y acompañamiento psicosocial, que muchas veces quizás no es el mejor, ya, y también no está en la cantidad que quisiéramos, pero que existen por lo menos, y eso igual es importante de tomar en consideración, de rescatar y de socializar esa información también, ¿ya? Hay unos mensajitos más que voy a leer. Marcial comenta, muchas gracias, Sacha. Y Marita, antes de retirarse, dijo, muchas gracias, Sacha, por tu manera tan inspiradora de exponer. Aprendí mucho en este módulo y fue un gusto enorme compartir contigo. Cariño a todos. Me voy a retirar. Muchas gracias, Sacha, por tu manera tan inspiradora de enseñar. Aprendí mucho en este módulo y fue un gusto enorme compartir contigo. Gracias. Ay, qué linda. Claudia Y yo a ti, Arias también dice gracias. gracias. Y Constanza comenta, me encantó lo de que el género es un delirio colectivo. Fan. Sí, Y hay una manito arriba, así que dejo la palabra. Sara. Ay, sí. Hola, primero agradecer, creo que tremenda clase, me gustó mucho la forma en que se entrega como la información, creo que como más el pensamiento crítico y creo que se logró. Eso fue como lo que dijiste al principio, creo que fue bacán, eso me gustó mucho. Y tenía una consulta, porque es típico que, claro, cuando te dan en la ecografía te dicen, no, es que este es niño, y lo empiezas como a encasillar de esa forma, y eso ya lleva años haciendo, y pueden pasar muchos años en que la cultura se va a demorar en cambiar. Pero se supone que igual los padres y la sociedad, porque vivimos en una sociedad, tenemos, o sea, tienen, yo no tengo hijos, pero tienen como cierta labor o desafío de ir orientando a ciertas cosas, cómo, cómo se, a ver, cómo se puede hacer como para no encasillarlos en ciertas características, que sea niño, que sea niña o que sea, por ejemplo, bueno, en realidad son eso, u otro género que también puede ser, cómo evitar ir encasillando eso, sino como dar la oportunidad quizás al autodescubrimiento, no sé, cómo se pretende o se espera que sea ese cambio, Yo creo que la respuesta que se ahí pretende es hacer el como, cambio, perdón. claro, claro. Mira, yo creo que hay distintas formas. Es independiente para cada familia. Por ejemplo, es válido si una persona ya le calza, por ejemplo, al principio cuando es guagüita, que es cierto tipo de ropa a la guagüita o qué sé yo, porque ya, o cachai, por ejemplo, no sé, para un baby shower te salió, no sé, ya la niñita y le regalan vestido y cositas. Pero yo creo que la misma guagua, igual, mientras va creciendo, te va mostrando a ti ciertas cosas. Por ejemplo, mi hermana, que es una mujer cis, de chica, que tenía como 2, 3 años, como que ya le cargaba usar vestido. Le cargaba, como que le incomodaba usar vestido. Ya se le enganchaba, porque ella es buena para jugar, juega a la pelota, juega con perritos, juega. Entonces al final ella le cargaba. Aparte, siempre como que era el reclamo de, pero llegaste toda cochina y la weá. Entonces al final mi mamá, por comodidad, optó por comprarle buzos a mi hermana, porque eran más fáciles de lavar, no tenían tanto vuelito, tanta cuestión. Y eso era mucho más práctico para ella para que pudiera explorar literalmente el mundo más allá de su género. Y hoy en día ella es una mujer cis y todo, pero también es una mujer cis muy práctica y como que también tiene esa libertad y le encanta usar pantalones, buzo y cosas así, y como que igual se hace la uña igual y todo, pero como que siempre práctica ella, ¿cachai? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con lo que llamamos, sobre todo en derechos de la infancia, autonomía progresiva. Es decir, yo como padre o como madre tengo derecho a tener expectativas y sueños en relación a mi hijo, a la criatura que tengo al frente, pero con el tiempo yo tengo que ir dialogando con la infancia que tengo enfrente respecto a las cosas que ella va queriendo descubrir o hacer con su vida, con su cuerpo y con este mundo que está a su disposición por explorar, para ir entonces en ese diálogo, ir ofreciendo, ¿cierto? Las instancias, la ropa o los juguetitos o las actividades que esta persona quiera comenzar a explorar. Entonces yo creo que eso, como que no hay fórmulas correctas tampoco para ser padre o madre, creo que eso aplica a todo en la vida, sobre todo cuando tiene que ver con personitas, y pero sí por lo tanto yo creo que lo más importante acá es cuestionar el adultocentrismo que hay respecto a la infancia. Es decir, prestar atención a lo que en la infancia nos esté comunicando y cómo se sienta con estas cosas que le estamos presentando enfrente. Y yo creo que un momento decisivo también es cuando los niños o niñas se empiezan a vestir solitos, solitas, también ahí ofrecer la posibilidad de que puedan escoger y jugar con las cosas que hay a su disposición. Eh, y desde la autonomía progresiva también importante tomar en consideración es entregarle herramientas e información a la personita para que también vaya pudiendo enfrentarse
quizá, mientras vayan ocurriendo cosas, situaciones también de discriminación o violencia respecto a su exploración de género. Por ejemplo, y con un ejemplo muy concreto, tengo una amiga que tiene un hijo, él ya tiene como 10 años y se identifica como niño y todo, pero a él siempre le ha gustado su pelo largo, el Mael. Y siempre ha tenido pelo largo. Y ahora tiene su pelo así largo. Y toda la vida pelo largo y le gusta pelo largo. Y a él le pasó una vez que jugando en el parque, cuando tenía como 5 años, le empezaron a decir que así, es niñita, porque tenía pelo largo. Y entonces el Mael se puso a llorar y se sintió súper triste. Y ahí ella, la mamá del Mael, como que le empezó a explicar, como mira, ¿sabes qué? En el mundo, como que se supone que los niños tienen pelo corto, pero tú si quieres puedes tener tu pelo largo, no hay problema con eso, yo te voy a apoyar siempre, te voy a querer mucho, y cuando las personas te digan esas cosas, tú siempre puedes hablar conmigo o con algún adulto que hay alrededor para que tú puedas contar lo que te pasa y no dejes que te hagan daño. Entonces, también ir también explicando un poco cómo es que también que esa norma va a generar efectos y cómo también vamos dándole herramientas a este niño, niña, niñe, para que vaya también enfrentándose a esas cosas. Entonces, la respuesta para mí sería autonomía progresiva, escucha activa de la infancia y apertura y conocimiento también de nosotros como padres o como cuidadores, para poder otorgar los espacios y las conversaciones necesarias en ese proceso de exploración identitaria de esta personita. Porque, como les dije, el conocimiento es poder. Yo puedo orientar con mayor información a la infancia que tengo enfrente si yo conozco mucho más respecto al tema. Por eso es importante conversar estas cosas igual. Gracias, Sacha. Hay Y, un comentario en el chat con el ajá, que podríamos quizá ir cerrando. Dice Alejandra, los colegas del programa PAIG de Talca, programa de acompañamiento a la identidad de género, en el hospital señalaron que las barreras y dificultades eran más fuertes desde sus mismos colegas y compañeros de trabajo. Nadie les quería compartir un espacio, los miraban muy mal. Les costó mucho posicionarse y poder ayudar a muchas personas, Talca y Curicó. Desde el año pasado los tratamientos hormonales se detuvieron para los adolescentes, solo continuaron suministrándolo a los adolescentes que ya lo habían iniciado. Detrás de esto, la incertidumbre y dolor de muchos que sí querían acceder a este tratamiento, que de forma particular es muy costoso. Esperemos eso evolucione favorablemente. súper, muchas gracias por eso igual. Y bueno, también, ya yo igual no es para hacerme publicidad ni nada, pero ante todo igual, pues uno tiene que mandarse sus partes también. Invíteme para allá, pues. Por ejemplo, yo fui a hacer capacitación al hospital de Valdivia y al hospital de Iquique. Me invitaron, de hecho, las personas del programa PAI por lo mismo, porque había una ignorancia dentro de las mismas instituciones de salud. Y ahí yo me las palabreé a todas y las arrastré. Ella, no, 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 mentira, pero sí no, pero sí, obviamente le hice también este espacio, pues, como de conversar, como un poco como de dialoguémoslo igual, porque al final, queramos o no, somos representantes del Estado. Y el Estado de Chile respeta y reconoce la identidad de género. Por lo tanto, por muchas creencias y convicciones que tengamos respecto a las cosas, que estamos en todo derecho igual, porque es un país laico, tenemos libertad de credo, pero también tenemos la obligación, sobre todo si somos trabajadores del Estado, de respetar los derechos fundamentales de todas las personas. Y para eso, entonces, esto, conocimiento es poder. Es muy fácil llegar y basullar algo, sobre todo cuando hay personas que están desprotegidas en términos argumentativos. Pero ¿qué pasa cuando llega una persona con argumento y fundamento y información a ti a ponerte los puntos sobre la I? Quedaste, po. Entonces, por eso es importante igual generar estos espacios de conversación, pelear los fondos, hacer que hagan capacitaciones, sobre todo de personas como nosotras, que somos personas que evitamos la vivencia, porque también hay otros tipos ¿cómo se llama? De estos equipos que hacen capacitaciones o charlas o qué sé yo, pero son personas cis, hetero, que yo amo, gracias, pero el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No es lo mismo que venga una persona a enseñarte los conceptos de memoria que vimos hoy día, por ejemplo, y te muestra la galleta de jengibre a que te lo muestre yo, po. Una travesti experimentada en el rubro. Ella es, A eso es lo que yo me refería, que yo he estado en otra oratoria y la capacitación ha sido súper distinta. Está como enfocada en otras cosas y como que se dan vuelta como en lo mismo, pero en realidad no tienen como los temas con esa claridad. A eso era lo que quería adelante decir. sí, pues de hecho estoy súper de acuerdo con eso y te lo agradezco porque en el fondo es como, ¿de qué me sirve a mí aprenderme un montón de conceptos de memoria si no tengo idea de lo que están diciendo? ¿Cachai? Como, ¿de qué me sirve a mí saber, ya, L lesbiana, G gay, si al final no entiendo por qué? ¿Por qué estamos hablando de este tema en esta capacitación, por ejemplo? ¿Por qué me quitaron 2 horas de horario laboral para venir a escuchar a esta loca, ¿cachai?
Si no sé eso, es muy difícil que yo capte realmente lo que me están entregando. Es como plantar una semilla. Es la agricultura. Si yo no abro la tierra primero, no voy a poder sembrar, no va a germinar nada de lo que yo siembre. Voy a tirar semillas en la tierra dura. No tiene sentido, ¿cachai? Así que gracias. Y eso por hoy día, pues, mijita. Ya estábamos, nos vemos el próximo miércoles, mismo canal, misma señal. Corazón coreano. No sé si van a sacar una foto o algo, no sé, me voy. Oye, bueno, en nombre de la corporación, agradecerte, Sacha, que haya aceptado la invitación a ser parte de este, hacerte cargo, ¿cierto?, de esta temática que queríamos abordar en este diplomado. Nosotros ya le habíamos contado a las chicas, les decíamos que era imperdible este módulo. Bueno, cada uno de los módulos que se han hecho todos con mucho cariño. Hemos tratado de contar como con voces que hablen desde la ética, que hablen desde la experiencia, desde la trayectoria. Los módulos que se vienen también, viene Yue, después también que va a hablar temáticas que son bien interesantes. Claudia, que también ahora está acá presente, porque Claudia también además es beneficiaria del diplomado. La Claudia viene a hablar, ¿cierto?, de la perspectiva migrante como mujer mexicana que vive hace años acá en la ciudad de Talca. Entonces, como siempre, tratando de hablar desde la experiencia, nosotros creemos importante aquello. Agradecer la participación de cada uno y una de ustedes. Como siempre, también agradecer ahí a nuestra Lamien Paulina Critala, y que estuvo también haciendo su alcance, porque siempre también hay que mantener cierto los enfoques. Agradecer a cada una de las organizaciones, las personas que están aquí son del sector artístico, del sector cultural, pertenecen a varias organizaciones, instituciones. Si bien es cierto, también asumen otros roles, a veces su trabajo más formal está en otros sectores, pero son personas que están construyendo comunidad. Entonces es importante que puedan ir traspasando, ¿cierto?, estos conocimientos, y que ya tienen tus contactos y que te puedan invitar también. Bueno, nosotros teníamos poquito financiamiento, nos hubiera gustado mucho haberte traído en vivo, Sacha, pero ya se podrá. Así que eso Sí, como mis últimas hacemos palabras desde la un chanchullo, una chela, nos tomamos y todo. Y eso, y para cerrar, igual le agradezco también la paciencia a la Lore, porque yo, ante toda atención divergente, bien hueviada y todo, pero acá estamos, lo logramos, chicas. Así que eso, pues, nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa me pueden consultar y le damos. ¿Sí? Un besito para la grabación. Ya. Ujú. Nos vemos, Chao, saludos. gracias. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Muchas Gracias. gracias, Chao, que chao. estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas Adiós. gracias.